Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que con motivo del 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana vamos a tener para todos ustedes. Van a ser 3 conferencias las que vamos a tener, lunes, martes y miércoles, con temas que nos van a permitir reflexionar sobre la historia de estos últimos 20 años. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien, muy bien. El día de hoy tenemos la conferencia 2 décadas de derecho a la información, de la utopía a la concentración mediática, y nos acompaña Genaro Villamil, especialista en política y medios de comunicación masiva, para quien le pido un fuerte aplauso. Me voy a permitir leer una reseña de Genaro Villamil. Periodista y escritor mexicano, estudió licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 inició como reportero y coordinador de la Unidad de Análisis Especializado en el Financiero. Posteriormente fue editor del Financiero Sureste, coordinador de Asuntos Especiales en La Jornada, donde publicó su columna dominical República de Pantalla. Fue coautor con Carlos Monsiváis de la columna Por mi madre Bohemios entre 1999 y 2010, publicada en La Jornada y Proceso. Desde 2011 dirige el blog especializado en temas de comunicación y telecomunicaciones homosapien.com.mx, colabora en los portales informativos de proceso.com.mx, sinembargo.mx y de la revista Zócalo. A través del Grupo Oaxaca impulsó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dio origen al IFAE en el 2002, integrante de las rondas de negociación para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión 2001-2002 y en las reformas constitucionales en telecomunicaciones en el 2013, en materia de derechos de audiencia y derecho a la información. Entre sus publicaciones destacan Ruptura en la Cúpula, Los desafíos de la transición, El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad mediática, La televisión que nos gobierna y La guerra sucia de 2006, entre otros títulos. Les vamos a agradecer a todos los presentes que apaguen su teléfono celular, o al menos que lo pongan en modo silencioso, por favor, para que todos podamos disfrutar de esta conferencia. Bueno, muchas gracias, los dejamos en Genaro Villamil. ¿Aquí sentado o para? ¿Sí? Como te acomode. Bueno, acostado puede ser un poco, pero pues hacemos algo colectivo. No, muchas gracias al museo por la invitación. Es muy halagador estar en el aniversario de las 2 décadas de este museo. Qué paradojas de fechas, ¿no? En el año más duro del final de un ciclo, que fue el 94, el museo surge, y 2 décadas después también cumple un aniversario en una coyuntura también muy importante, quizá una coyuntura crítica de donde van a surgir cosas interesantes e importantes que evidentemente pues vamos a poder charlar aquí, y que tiene que ver no solamente con el tema que todos sabemos de los 43 estudiantes desaparecidos, sino tiene que ver también con el tema que vamos a abordar en la conferencia, que tiene que ver con el derecho a la información y con toda esta, yo le llamaría le llamo una rebelión ciudadana, una rebelión cívica contra el ocultamiento, la mentira y la corrupción, que tiene que ver con derecho a la información. No nos explicaríamos nada de lo que está sucediendo en el país y en buena parte del mundo con las comunidades mexicanas y no mexicanas si no se estuviera generando una centralidad y un nuevo movimiento ciudadano global en relación con este tema que durante 2 décadas, y bueno, voy un poquito más atrás, durante 3 décadas ha sido excluido
por la clase política mexicana porque no le entienden, porque le tienen miedo y porque es muy incómodo para una cultura política que está acostumbrada al ocultamiento enfrentarse al reclamo ciudadano permanente del derecho a la información. Si nos remitimos a 3 décadas, el 80, incluso febrero del 80, para los que somos jóvenes remisos, es bonito cuando uno puede decir que ya tiene bastante edad para ser joven de nuevo. En febrero de 1980, la UNESCO dio a conocer un informe titulado Un mundo, voces múltiples, elaborado por Sean McBride y otros colaboradores. Este informe, que fue conocido como el informe McBride de la UNESCO, ya casi nadie habla de él, dejó una profunda huella entonces porque planteó escenarios y pronósticos que se han cumplido con el tiempo. McBride y sus colaboradores afirmaron que una tendencia hacia la concentración empresarial de las corporaciones dedicadas al negocio de la información y la comunicación representaría una amenaza para la democracia y un riesgo para el derecho a la información. Ellos en ese informe vincularon este fenómeno con el desarrollo de la tecnología. Para entonces, apenas se habían dado los primeros grandes avances de la comunicación satelital. No existía la plataforma de internet de uso masivo y menos las redes sociales o la web 2.0 que en la primera década del 2000 irrumpen en el escenario de todo el mundo. El informe se centró mucho en el papel de la concentración en los medios electrónicos, especialmente la televisión y la radio, así como en los medios impresos. Pero una de sus advertencias fue muy clara y creo que es necesario retomarla en este momento. La innovación tecnológica es un arma de 2 filos, sentenciaron los especialistas de la UNESCO. Gracias a la comunicación por satélites, ha aumentado considerablemente el número de los canales de televisión. Esto podría conducir a una diversificación de los auditorios o, mediante la intensificación de la competencia, podría llevar a una estandarización del contenido u homogenización del contenido, y en el nivel internacional podría acentuar la dependencia cultural al incremento del uso de programas importados. Esto lo escribieron en el 80. En el 2014 nosotros podemos decir que tenemos muchos canales y que los que pueden tener acceso a televisión restringida pues pueden tener muchos canales y muchas cosas, pero se ve lo mismo. Es la misma manera de ver el mundo del infoentretenimiento al estilo norteamericano. No se equivocaron en ese escenario. La concentración tiende a una creciente homogenización de los contenidos, tanto en las plataformas de televisión de cable como de televisión abierta o en los productos más populares de Internet. Al mismo tiempo, las audiencias también se diversificaron y especializaron, pero paradójicamente, los medios han sido mucho más lentos para entender esta especialización y segmentación de las audiencias. En México, la primera gran reforma político-electoral de 1977 a 79 abrió, entre muchos otros temas, el derecho a la información como parte de la liberación del sistema autoritario de entonces, pero fue el tópico menos aterrizado y desarrollado en las legislaciones y medidas concretas. Hubo foros, mesas de debates, ponencias. No sé si alguno de los aquí presentes se acuerda de Reyes Heroles y de toda esta serie de reformas que derivaron en un cambio al artículo 6º constitucional y el 7º. Por ejemplo, la reforma del artículo 6º de la Constitución dejó una frase casi enigmática que nunca se desarrolló en la ley secundaria alguna: el derecho a la información será garantizada por el Estado. Fue una frase que despertó muchas expectativas, pero dejó pocas concreciones. Ni siquiera se incorporaron algunos conceptos que el propio Estado mexicano
formado y ha firmado en convenciones internacionales y ante la ONU, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este artículo, que a veces se cita mucho, de hecho hay una organización que se llama Artículo 19, pocos lo conocen y no está de más recordar que dice este artículo 19 que México firmó y que está por encima de la Constitución mexicana incluso. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Sí? O sea, este artículo hay que leérselos a gente como Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, o quizá alguno de los colegas por esta región, que tienden a criminalizar a los usuarios de Twitter o a los usuarios de Facebook, diciendo que ellos están promoviendo a través de sus cuentas el terrorismo en algunos casos, o los rumores, etc. El artículo 19 de esta convención dice que no se puede molestar, y la molestia incluye todo, desde llamarlo a declarar, menos encarcelarlo, a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En ese sentido, el derecho a la información tiene tres ingredientes básicos que durante las 2 últimas décadas ha sido la constante para poder enfrentar a eso que desde 1980 la UNESCO planteó como una tendencia doble: mayor demanda por derecho a la información y mayor concentración al mismo tiempo en el mundo empresarial de los medios. Los tres ingredientes de este derecho son el derecho del ciudadano de atraerse información, que es la posibilidad de acceder a los archivos, registros y documentos públicos, y de decidir el medio en que se lee, se escucha o se contempla esa información. Es decir, acceder y al mismo tiempo escoger o elegir a través de qué medio uno puede tener y difundir esa información. 2. El derecho comprende las libertades de expresión, de imprenta, del libre tránsito en Internet, así como el derecho a constituir sociedades y empresas informativas para difundir. 3. El derecho de recibir información de una manera objetiva, oportuna, plural, completa, sin menoscabo del tipo de plataforma tecnológica de la que se recibe esa información. Es decir, este tercer ingrediente obliga a quienes somos periodistas o a quienes son dueños de los medios de comunicación a tener que aportar información de una manera objetiva, oportuna, plural, completa, igualito que los de tercer grado. Ellos están en ese escenario. Pero no fue sino hasta la reforma al mismo artículo 6 constitucional mexicano, realizada hasta la alternancia panista en el 2002, 25 años después de la reforma del 77, que se incorporó uno de los elementos que constituye el vasto terreno del derecho a la información y que fue mencionado ahorita, que fue el de acceso a la información. Ya ahí formé parte de un grupo redactor de esa ley que se quedó, digamos, como uno de los pocos cambios reales o sustanciales que se hicieron durante el foxismo. Digo, nunca nos imaginamos que íbamos a crear otra burocracia espantosa que se llama el IFAI, pero bueno, nadie sabe por quién trabaja. El caso es que sí se incorpora ese derecho, que es el de acceder, que es el primer ingrediente del derecho a la información, que uno pueda tener acceso a lo que plantea y lo que tiene el Estado. La libertad de expresión, consagrada en el artículo 7 de la Constitución y claramente emparentado con el artículo 6
por abordar una condición sustantiva del derecho a la información, ha quedado como uno de los ejes casi intocados en materia de la Constitución, pero difícilmente realizables en condiciones de control, sumisión o concentración económica de los medios de comunicación frente al poder político desde hace más de 2 décadas. El artículo 7º constitucional mexicano establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Esta frase viene de una vieja ley, que es la ley de imprenta de 1917. Realmente estos 2 artículos, el 6º y el 7º, se volverían a revisar hasta 2013. Es ya en el gobierno actual, con Enrique Peña Nieto al frente del poder, con el nuevo Congreso, que otra vez, en el marco de la reforma de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, se vuelve a plantear una revisión para ver qué es lo que hacía falta. Todo el mundo sabemos que esta necesidad de replantear el derecho a la información no era una concesión gratuita del Copetes, del señor Peña Nieto. Él llega presionado por un movimiento ciudadano de jóvenes que en su momento se conoció como el Yo Soy 132, y que le planteó un desafío político y legislativo, es decir, democratizar el régimen de medios de comunicación y replantear su relación con Televisa, que eran los 2 factores y elementos. Como una respuesta o intento de respuesta a ese desafío que planteó el movimiento Yo Soy 132, se realiza la reforma constitucional, que también tenía otra agenda. La agenda también tenía que ver con la apertura del sector de telecomunicaciones a la inversión extranjera, ¿sí? Es decir, romper con esta idea de que no podía haber extranjeros que pudieran entrar al mercado mexicano y que nosotros siguiéramos siendo territorio Telcel toda la vida, ¿no? Y que también hubiera competencia en el sector de radiodifusión, donde, bueno, pues ya todos sabemos que hay 2 grandes televisoras que concentran el 99% de las frecuencias existentes en televisión abierta, ¿sí? Y además hay una de esas 2 empresas, que se llama Televisa, que no solamente tiene el 70% de las frecuencias de televisión abierta, sino que ya tiene ahora, en este momento, el 62% de los suscriptores de televisión restringida, es decir, concentración en la abierta y concentración en la restringida. La reforma planteaba que eso se iba a modificar, y en las recientes modificaciones del artículo 6º y 7º de la Constitución se incorporan algunos elementos que venían incluso ya desde el informe McBride del 80. Uno de esos elementos es que el Estado debe garantizarle a la población la integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Este fraseo, que puede parecer fraseo un poquito retórico, tiene una connotación y una definición muy importante. Cuando un Estado como el mexicano, a nivel constitucional, define a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general, ¿qué significa? Que por encima, supuestamente, del interés comercial de las compañías, debe estar el interés general, y que las compañías tienen que garantizar el acceso a la telefonía, al internet, a las plataformas de televisión digital, para poder
hacer negocio con una concesión, ¿sí? Cosa que evidentemente les fue muy incómodo a los agentes dominantes en estos mercados. 3. La radiodifusión también es un servicio de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia, calidad y beneficios a la población. Estos 3 elementos fueron agregados al artículo 6º constitucional, ¿sí? Pero todavía más importante, le estoy remitiendo a la reforma constitucional, la del 13, no a la reforma de la ley secundaria del 14, la de este año. La reforma del 13, del 2013, en el artículo 6º constitucional agregó algo que es una bomba para el modelo Peña Nieto. Se le agrega a ese, en el apartado 4, la prohibición explícita de que la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa está prohibida. ¿Lo oyó Rodrigo Medina? También marcó que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuentas de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. En esencia, estaban haciendo una reforma para prohibir que el modelo Peña, por ponerle un nombre, volviera a repetirse. Es decir, que nadie comprara tiempo aire en la radio y en la tele y en los medios impresos para simular información y ganar cobertura. Solo al final del artículo 3º, perdón, del artículo 6º, se vincula la información con los valores que están establecidos en el artículo 3º de la Constitución. Es decir, enuncian que la información debe ser democrática, considerando la democracia no solo una estructura jurídica y un régimen político, sino un estilo de vida. 3. Será nacional, sin hostilidades ni exclusivismos. 2. Y 3. Contribuirá a una mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporta a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia. En otras palabras, el derecho a la información y la libertad de expresión, de acuerdo con la convergencia de los ordenamientos constitucionales en México, debe fomentar la tolerancia, la libertad de creencias, la promoción a la democracia, combatir fanatismos, ignorancia, servidumbres, racismos y prejuicios. Es decir, el 80% del contenido de la televisión debería salir. Es una noción amplia de nuestros máximos valores cívicos. He empezado por Laura Rosso, pero bueno. Vinculados a esta tarea del derecho a la información. El punto fundamental es que este objetivo está muy lejos de haberse concretado en la sociedad. Y de ahí venimos a lo que sucede en el 2014, en este año. ¿Qué sucedió? Que dentro de... se me olvidaba algo fundamental. En el artículo 6º constitucional se enuncia, así como se enunció en el 77, el derecho a la información en términos generales, se enuncia que el Estado garantizará el derecho a las audiencias. En ese sentido sí les puedo comentar que fue una batalla personal, es decir, junto con otras personas y otros colegas, así como en el 2012 peleamos por incluir el derecho al acceso a la información, en esta reforma era importante incluir el derecho a las audiencias como un elemento fundamental consagrado en la Constitución. Lo logramos porque pues sonaba bonito, ¿no? Sí, vamos a incluir el derecho a las audiencias. ¿Sí? Sí, vamos a hablar de los derechos de las audiencias. La verdad es que les vale madre a los políticos y porque no los entienden, ¿sí? Y si los entienden, saben lo que eso significa. Nada más para darles una idea de lo explosivo que puede ser la defensa de los derechos de las audiencias. El movimiento Yo Soy 132 se basó en uno de los derechos de las audiencias más importantes. ¿Cuál fue?
¿Cuál era? ¿Qué estaba pidiendo el derecho, el 132? El origen. ¿Qué estaba pidiendo? En el origen, en el 131. Derecho de réplica. ¿Sí? O sea, lo que estaban pidiendo los universitarios, los de la Ibero, lo que estaban pidiendo en el origen del movimiento era el derecho de replicar la cobertura informativa que se tuvo en el evento de la Ibero con Peña Nieto, ¿no? Ese es el origen, es un derecho de audiencia, ¿sí? Otro derecho de audiencia, el de tener contenidos de calidad, el sin violar libertad de expresión, que también es ahí, siempre va a estar una discusión, ¿no? Muy peligrosa a veces, porque también se puede usar el derecho de audiencia como método de censura, pero era muy claro en la reforma constitucional que los derechos en la audiencia de los usuarios de Internet, el derecho a la información, no le corresponden a la Secretaría de Gobernación ni a ninguna instancia política ser los responsables de vigilarlos y vigilar su cumplimiento, sino a una entidad autónoma, ¿sí? Autónoma del poder político, autónoma del poder económico de las grandes corporaciones, en especial de las televisoras, y que no fuera un instrumento partidista, como a final de cuentas ha resultado ser el INE, la CNDH, todos estos organismos que se crearon en 20 años de transición mexicana muy dura y muy errática. ¿Qué sucede en el 2014? Todos aquellos principios que se incorporaron en la Constitución, en la legislación secundaria, en la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión, son simple y sencillamente hechos a un lado. Hay por lo menos 16 elementos de anticonstitucionalidad en la reforma que se aprobó en junio de este año. Mientras la gente estaba gritando, sí fue penal, y todos andábamos en, bueno, no todos, pero había una especie como de distractor, evanescencia sobre el mundial. Se aprueba la reforma secundaria en telecomunicaciones y luego la energética, ¿no? Y muchos de los planteamientos tan avanzados, que eso es innegable, de la Constitución, en la concreción de la ley secundaria son absolutamente violados. Uno, para empezar, el derecho a la información. Dos, el derecho a las audiencias, que simple y sencillamente se queda al margen, no se especifica. Y cuando se especifican, simple y sencillamente quien viola el derecho a las audiencias no va a tener ninguna sanción. Es como un llamado a misa. Decirle a Televisa, ay Televisa, dale derecho de réplica a esos muchachos que acaban de ser llevados al penal de alta seguridad en Nayarit. Tú ya dijiste que son vándalos y violentos, dale derecho de réplica. No, no puedo. Ay, les dijimos que dieran derecho de réplica y no van a poder. O sea, así se podría concretar esta dinámica, ¿no? Lo otro es que la concentración mediática, la posibilidad de realmente abrir el tema de la competencia, no se concretó con reglas claras en la reforma de telecomunicaciones. Hay muchos elementos en donde sí limitan el monopolio de telecomunicaciones, que es Telcel, América Móvil, Telmex, Telcel. Pero todo lo que tiene que ver con el modelo de concentración en radiodifusión se pone por debajo del asunto. O sea, se le permite a Televisa seguir concentrando el sector o el mercado de la televisión restringida, ¿no? Y ahí tuvo toda una discusión muy enredada, difícil de entender para el común de la gente, sobre si era sector o servicio lo que debía regularse en radiodifusión y en telecomunicaciones.
Finalmente a Televisa lo que le interesaba era que los legisladores incorporaran el criterio de regular por sector, no por servicio, porque al regular por servicio pues se incluiría el servicio de televisión restringida y entonces ellos ahí tendrían que haber desincorporado alguna de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, Cablevisión Monterrey, o no comprar Cablecom, o impedir la compra de Cablecom. Pero para mí lo más grave, más allá de esta disputa corporativa entre los dos gigantes, que ahora acaba de revivir con Izzi, más allá de esto, lo que a mí me pareció más grave y que violenta el derecho a la información y los derechos de audiencia es el retroceso que implica que la Secretaría de Gobernación vuelva a tener el control y la vigilancia ya no solo de los contenidos mediáticos, es decir, de radio y televisión, sino el control y la vigilancia de los contenidos en Internet. ¿Sí? Le bajaron un poquito al tono original de la iniciativa, que era bastante represivo, una iniciativa que ordenaba prácticamente la confiscación de las líneas telefónicas si la Secretaría de Gobernación decidía que podían ser riesgosas, ¿sí? La geolocalización de todos los aparatos y dispositivos móviles, incluyendo computadoras o tablets, si el Estado pensaba que era necesario. Hubo una protesta, hubo un escándalo internacional incluso sobre este tema. Lo que hicieron no fue eliminar por completo eso. Lo que hicieron fue pasarle la carga de la responsabilidad de la geolocalización y de los datos personales a las compañías, ¿sí? Y las compañías tienen que rendirle cuentas a Gobernación y al CISEN. Es decir, si el CISEN y Gobernación le dicen a Telcel, a Movistar, a Yoscel, a cualquiera de las compañías, oye, danos la base de datos y de geolocalización del teléfono de fulanito de tal, ellos deben tenerla y deben darla. Claro, pueden decir, aquí hay una orden judicial, este juez, ya ven que los jueces aquí en México son bien democráticos y bien confiables, este juez ya dio la orden. Ah, es una orden judicial, cumplimos con la ley, ¿no? Es muy riesgoso esto. Por eso, lo que vivimos en 2 años en materia de derecho a la información, libertad de expresión, derechos de las audiencias, fue luz y sombra. Una luz muy importante en el 2013, que fue la reforma constitucional, que ahí queda. Es decir, esa es un avance que hay que defender o hay que usar para contrastarla con lo que sucedió en este 2014. ¿Sí? Luz y sombra porque en el 2013 se completaron o se incorporaron muchos de los temas que desde el 80 y desde el 77 incluso se han ido demandando para las reformas estructurales en México, que tienen que ver con el derecho a la información. Y sombra porque de una u otra manera se vuelve a confirmar una y otra vez que la principal amenaza, el principal enemigo del avance del derecho de acceso a la información y derecho a la información y derechos de las audiencias y libertad de expresión es la concentración mediática, es Televisa, con todas sus letras, es un corporativo que ya no solamente es soldado del presidente, sino inmobiliaria de la primera dama. Así, de ese tamaño. ¿Sí? Curioso, ¿no? Todo este escándalo de la primera dama para encubrir al presidente.
que es en realidad el que cometió la irregularidad de no declarar el bien de su cónyuge, artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, pero por otro lado, para encubrir que la donación de la casa a Angélica Rivera en 2010 era y es un tráfico de influencias de Televisa a Peña Nieto, que entonces era gobernador. Y tráfico de influencias porque él estaba compartiendo un trato contractual con Televisa. Firmó un contrato para que lo llevaran al presidente o para que lo hicieran bonito, para lo que ustedes quisieran, pero era un contrato con una proveedora. Eso es relación a la ley. Entonces ya armaron todo un show en donde lo que menos se menciona es eso, Televisa. O sea, en ese grado de toxicidad hemos caído, y eso es una de las, digamos, de los desafíos constantes que vamos a enfrentar como sociedad para lograr que esta batalla de 20 años no se vuelva a perder en la fosa de la demagogia. Muchas gracias. De charlar aquí, y que tiene que ver no solamente con el tema que todos sabemos de los 43 estudiantes desaparecidos, sino tiene que ver también con el tema que vamos a abordar en la conferencia, que tiene que ver con el derecho a la información y con toda esta, yo le llamaría una, bueno, no le llamaría, le llamo una rebelión ciudadana, una rebelión cívica contra el ocultamiento, la mentira y la corrupción, que tiene que ver con derecho a la información. No nos explicaríamos nada de lo que está sucediendo en el país y en buena parte del mundo con las comunidades mexicanas y no mexicanas si no se estuviera generando una centralidad y un nuevo movimiento ciudadano global en relación con este tema que durante 2 décadas, y bueno, voy un poquito más atrás, durante 3 décadas ha sido excluido por la clase. Bueno, muchas gracias, les dejamos con Genaro Villegas. ¿Aquí sentado o para? ¿Sí? Como te acomode. Bueno, acostado puede ser un poco, pero pues hacemos algo colectivo. No, muchas gracias al museo por la invitación. Es muy halagador estar en el aniversario de las 2 décadas de este museo. Qué paradojas de fechas, ¿no? En el año más duro del final de un ciclo, que fue el 94, el museo surge y 2 décadas después también cumple un aniversario en una coyuntura también muy importante, quizá una coyuntura crítica de donde van a surgir cosas interesantes e importantes que evidentemente pues vamos a por política mexicana porque no le entienden, porque le tienen miedo y porque es muy incómodo para una cultura política que está acostumbrada al ocultamiento enfrentarse al reclamo ciudadano permanente del derecho a la información. Si nos remitimos a 3 décadas, el 80, incluso febrero del 80, para los que somos jóvenes remisos,
Es bonito cuando uno puede decir que ya tiene bastante edad para ser joven de nuevo. En febrero de 1980, la UNESCO dio a conocer un informe titulado Un mundo, voces múltiples, elaborado por Sean McBride y otros colaboradores. Este informe, que fue conocido como el informe McBride de la UNESCO, ya casi nadie habla de él, dejó una profunda huella entonces porque planteó de Bohemios entre 1999 y 2010, publicada en La Jornada y Proceso. Desde 2011 dirige el blog especializado en temas de comunicación y telecomunicaciones homosapien.com.mx, colabora en los portales informativos de proceso.com.mx, sinembargo.mx y de la revista Zócalo. A través del Grupo Oaxaca impulsó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dio origen al IFAI en el 2002, integrante de las rondas de negociación para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión 2001-2002 y en las reformas constitucionales en telecomunicaciones en el 2013, en materia de derechos de audiencia y derecho a la información. Entre sus publicaciones destacan Ruptura en la Cúpula, Los desafíos de la transición, El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad mediática, La televisión que nos gobierna y La guerra sucia de 2006, entre otros títulos. Les vamos a agradecer a todos los presentes que apaguen su teléfono celular, o al menos que lo pongan en modo silencioso, por favor, para que todos podamos disfrutar de esta conferencia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que con motivo del 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana vamos a tener para todos ustedes. Van a ser 3 conferencias las que vamos a tener, lunes, martes y miércoles, con temas que nos van a permitir reflexionar sobre la historia de estos últimos 20 años. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien, muy bien. El día de hoy tenemos la conferencia 2 décadas de derecho a la información, de la utopía a la concentración mediática, y nos acompaña Genaro Villamil, especialista en política y medios de comunicación masiva, para quien le pido un fuerte aplauso. Me voy a permitir leer una reseña de Genaro Villamil. Periodista y escritor mexicano, estudió licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 inició como reportero y coordinador de la Unidad de Análisis Especializado en el Financiero. Posteriormente fue editor del Financiero Sureste, coordinador de Asuntos Especiales en La Jornada, donde publicó su columna dominical República de Pantalla. Fue coautor con Carlos Monsiváis de la columna Por mi mano